Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer nugget de espinaca. Son súper simples, llevan muy poquititos pasos y también muy pocos ingredientes y tienen un sabor muy bueno. Además de eso son súper nutritivos y los podemos acompañar con lo que más querramos. Así que vamos a ir a la receta, así los aprenden a realizar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar 300 gramos de espinaca, la vamos a lavar y la vamos a cocinar. Para cocinarla la voy a poner en una olla como la que se ve en la imagen, es una olla bastante gruesita, tiene antiadherente y con el poquitito agua que le quedó a las hojas de cuando las lavé, se van a cocinar al vapor. Así que voy a poner todas las espinacas dentro de la olla, la voy a tapar y la voy a llevar al fuego hasta que nuestras espinacas estén bien cocidas. Mientras las espinacas se estén cocinando, cada tanto voy a abrir la olla y voy a ir revolviéndolas a las espinacas, así se cocinan de forma pareja. Si no te quieres perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, puedes ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y te invito a que me dejes en los comentarios qué otra comida con verduras te gustaría que te enseñe a realizar. Cuando nuestras hojas de espinaca estén bien cocidas, las voy a sacar de la olla y las voy a dejar en un plato hasta que se enfríen por completo. Una vez que las espinacas se hayan enfriado por completo, las voy a escurrir un poquitito con la mano. Luego las voy a picar lo más chiquititas que se puedan. Si te gustan las espinacas, en el canal hay una receta de unos panqueques de espinaca que salen buenísimos, que también te pueden servir para hacer esta torre de panqueques que te voy a dejar el enlace acá arriba, que es súper colorida y muy nutritiva. Además, también hay una receta de unos muffins de espinaca o de acelga que salen buenísimos, y si no, te invito a que mires la receta de este budín de espinacas que queda genial. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecían acá arriba, no te preocupes, porque debajo del video te voy a dejar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. De igual forma, todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones, y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Una vez que hayamos picado nuestras espinacas bien chiquititas, las vamos a poner en un bowl y le vamos a agregar 200 gramos de ricota, y a todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Vamos a ir formando una pasta. Si los preparan y me quieren mandar una fotito de cómo les salieron, ahora lo pueden hacer a través de Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. Cuando hayamos formado esta pasta, le vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de sal, un poquitito de pimienta. Si quieren, le pueden agregar nuez moscada, orégano y ajo en polvo. Una vez que hayamos agregado todos los condimentos, que son obviamente a elección, van todos a gusto de cada uno, lo que vamos a hacer, lo vamos a integrar todo muy bien. Ahora sí, una vez que ya tengamos toda nuestra preparación bien formada, vamos a empezar a formar los nuggets. Para esto vamos a poner en un plato un poco de pan rallado o el rebozador que ustedes quieran, y aparte en un bowl chiquitito vamos a poner un huevo y le pueden agregar los condimentos que ustedes quieran. Yo le voy a agregar orégano y ajo en polvo. A los condimentos los voy a integrar bien con el huevo y luego voy a empezar a formar los nuggets de espinaca. Para formarlos voy a ir tomando porciones de la masa y con la mano le voy a dar la forma de los nuggets o croquetas, según el barrio, no sé cómo las conocen.
Una vez que las tenga formadas, las voy a pasar por huevo y luego las voy a pasar por el rebozador o el pan rallado. Y así voy a seguir haciendo todos los nuggets o las croquetas hasta que terminemos toda la preparación. Así que voy a ir tomando porciones de la preparación, formo el nugget, lo paso por el huevo y luego por el pan rallado y así vamos a seguir haciendo hasta que terminemos toda la preparación de espinacas. Todo esto es lo que saqué con estas cantidades, son unos 11 nuggets bastante grandecitos. Ahora los vamos a cocinar. Para cocinarlos tienen dos opciones, o los hacen al horno, recuerden siempre aceitar la asadera, y si no los pueden hacer así como los hice yo en la sartén. A la sartén la puse al fuego, le agregué un poquitito de aceite y cociné los nuggets de un lado y del otro hasta que estuvieron dorados. Recuerden que ya las espinacas estaban cocidas, así que es solamente un ratitito. Una vez que los cociné, así quedaron, miren qué lindos que están. Voy a abrir uno para que los vean cómo quedaron por dentro. No, miren, están hermosos. Tienen un sabor espectacular y además son súper nutritivos, así que solo espero que se animen, que los preparen y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.